El ganador hizo trampa, y no fue el peor. Hubo un corredor que casi muere envenenado, otro que se durmió en medio de la carrera, y una competencia donde absolutamente nada salió como debía. Esto no es una exageración, pasó de verdad en unos Juegos Olímpicos. Para entender lo que pasó en esa carrera, hay que entender algo primero. Esto nunca estuvo diseñado para funcionar. San Luis, 1904, pleno verano, más de 30 grados, con una humedad que hacía que el aire no se sintiera liviano, sino pesado, espeso, como si cada respiración costara un poco más de lo normal. Pero el clima no era el verdadero problema, el problema era la idea. El director de la carrera, James Sullivan, no estaba interesado en organizar una competencia justa. Quería probar algo, una teoría. Creía que el cuerpo humano podía rendir mejor si se lo forzaba a adaptarse a condiciones extremas. Que beber agua durante el ejercicio no ayudaba, sino que debilitaba. Y decidió comprobarlo. En un recorrido de más de 40 kilómetros, solo habilitó 2 puntos de agua. Solo 2. Uno cerca del inicio y otro antes de la mitad del circuito. Después de eso, nada. No había estaciones de asistencia, ni médicos disponibles en el recorrido, ni forma de recuperarse si algo salía mal. Cada competidor estaba completamente solo frente al calor. Pero eso no era lo peor. Los caminos eran de tierra, y los autos de los jueces y organizadores circulaban justo delante de los atletas, levantando nubes densas de polvo que quedaban suspendidas en el aire. Y ese polvo no se disipaba rápido. Se quedaba, entraba en los ojos, garganta y pulmones. Cada respiración empezaba a arder. Cada paso costaba más que el anterior. Y en algún punto el cuerpo dejaba de responder. Uno de los corredores, William García, no pudo seguir. Colapsó a mitad del recorrido. El polvo no solo lo había agotado, le había dañado el estómago hasta provocarle una hemorragia interna. Casi se muere ahí, en plena carrera. Y lo más inquietante es que esto no fue un accidente. Era exactamente el tipo de resultado que se esperaba, porque desde el principio esto no era una competencia. Era un experimento. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta locura. En medio de todo ese caos, apareció alguien que parecía no encajar en nada de lo que estaba pasando. Mientras algunos corredores ya estaban en el límite, agotados, deshidratados, respirando polvo, hubo uno que parecía estar corriendo una carrera completamente diferente. Se llamaba Félix Carvajal y no parecía un atleta. No tenía ni uniforme ni zapatillas adecuadas. Ni siquiera parecía realmente preparado para competir. Corría con pantalones largos, zapatos de calle y una boina. Un espectador, al verlo así, le cortó los pantalones con una tijera para que por lo menos pudiera tener más movilidad. Pero eso era solo el principio, porque Carvajal ni siquiera había llegado hasta ahí como los demás. No tenía equipo, no tenía entrenador, no tenía dinero. Había cruzado parte de Cuba corriendo para juntar lo necesario. Llegó a Estados Unidos y perdió todo en un casino en Nueva Orleans. Literalmente todo. Terminó viajando como pudo hasta la carrera, sin preparación real y sin un plan. Y aún así estaba ahí, corriendo. Pero lo más extraño no era cómo había llegado, era cómo corría. En lugar de concentrarse en la competencia, se detenía a hablar con las personas. Sonreía, comentaba cosas, se tomaba el tiempo. Como si no estuviera en una maratón olímpica, sino en una especie de paseo. En un momento, incluso se acercó a uno de los autos de los jueces y agarró fruta. Duraznos, porque tenía hambre. Pero no eran duraznos frescos. Estaban en mal estado. Y unos kilómetros después el cuerpo le pasó factura. Los calambres empezaron. El malestar se volvió insoportable. Y en algún punto simplemente no pudo más. Se acostó en medio de la carrera y se durmió. 15 minutos en una competencia olímpica. Cuando se despertó, se levantó y siguió corriendo, como si nada. Y contra toda lógica, a pesar del hambre, del dolor y de haberse dormido en el recorrido, terminó entre los mejores. Y mientras algunos se lo tomaban con calma casi absurda, otros estaban dispuestos a hacer exactamente lo contrario, seguir a cualquier costo. Uno de ellos era Thomas Hicks. Desde afuera parecía un corredor más, pero lo que estaba pasando en su cuerpo era otra cosa, porque Hicks no estaba corriendo solo. Sus entrenadores lo seguían de cerca y tomaban decisiones por él, decisiones que hoy serían impensables. En medio de la carrera, empezaron a darle pequeñas dosis de estricnina. Eso es un veneno, el mismo que se usaba para matar ratas, pero no lo tomaba solo. Lo mezclaban con clara de huevo y lo acompañaban con brandy. Esa era la fórmula y durante un tiempo funcionó. La estricnina estimulaba su sistema nervioso, lo mantenía en movimiento, lo empujaba hacia adelante cuando el cuerpo ya no respondía. Pero ese efecto tenía un límite y cuando se cruza ese límite el cuerpo deja de obedecer. A medida que avanzaban los kilómetros, Hicks empezó a cambiar. Ya no corría, se arrastraba. Su paso era irregular, desordenado, como si no estuviera completamente consciente de lo que hacía. Empezó a ver cosas, sombras, figuras que no estaban ahí. En un momento pidió comida, que no existía. Su mente ya no estaba en la carrera.
y su cuerpo tampoco. Y aún así seguía avanzando. Sus entrenadores no lo dejaban detenerse. Lo sostenían, guiaban y empujaban. Literalmente. Había momentos en los que Hicks no tenía control de sus propios movimientos, pero sus pies seguían tocando el suelo. Cuando finalmente cruzó la meta, no lo hizo como un atleta. Llegó completamente fuera de sí, deshidratado e intoxicado. Había perdido varios kilos en cuestión de horas, y durante unos minutos nadie sabía si iba a sobrevivir. Pero, aún así, fue declarado el ganador. Y mientras este hombre estaba en el límite, había otros que directamente dejaron de jugar con las reglas. Fred Lorz no era un desconocido. Había empezado la carrera como todos los demás, pero a los pocos kilómetros su cuerpo no respondió. Calambres, agotamiento. Apenas había recorrido una parte del circuito y ya no podía seguir. Así que hizo lo que cualquier corredor habría hecho. Se detuvo y se retiró. Pero ahí es donde todo cambió, porque en vez de abandonar definitivamente, se subió a un auto, el vehículo de su entrenador. La idea en principio era simple: volver a la meta, recuperar sus cosas y dar por terminada la carrera. Pero en el camino pasó algo. El auto empezó a avanzar recorriendo el mismo circuito que los corredores, kilómetro tras kilómetro, como si nada. Y en algún momento Lorz tomó una decisión: volver a bajarse, pero no en el inicio ni donde había abandonado, sino más adelante, mucho más adelante. Cuando volvió a pisar el suelo ya estaba cerca de la meta. Y entonces hizo lo impensable. Empezó a correr, como si no hubiera pasado nada. Entró en la recta final, con el público mirando, con la gente aplaudiendo. Y cruzó la meta. Durante unos minutos nadie sospechó nada. Fue celebrado. Saludó a la multitud. Sonreía para las fotos. Incluso estuvo a punto de recibir el reconocimiento oficial, delante de todos, hasta que alguien habló, alguien que lo había visto subirse al auto. La verdad salió a la luz, y cuando lo confrontaron, su respuesta fue simple. Dijo que todo había sido una broma, un chiste, en unos Juegos Olímpicos. Para este punto la carrera ya parecía un circo. No era una competencia ni un experimento controlado. Era desorden. Mientras algunos luchaban por mantenerse de pie, otros directamente estaban perdidos, literalmente. Los caminos no estaban señalizados con claridad y entre el polvo, calor y agotamiento, varios corredores empezaron a desviarse del camino. Pero hubo dos casos que llevaron ese caos al extremo: Len Town-Jane y Jan Maggiani, dos de los primeros atletas africanos en participar en unos Juegos Olímpicos. En algún punto del trayecto, fueron perseguidos por una jauría de perros salvajes. Y no eran 2 o 3, era una jauría. Tuvieron que salirse del camino, correr en otra dirección para poder escapar. Terminaron desviándose casi 1 kilómetro del recorrido. Perdieron tiempo, energía y orientación. Y aún así terminaron entre los mejores. Pero el caos no terminaba ahí, porque esta carrera también estaba atravesando por algo más, una idea. Una de esas ideas que hoy resulta difíciles de entender. El mismo organizador que había diseñado el experimento de la deshidratación también quería probar otra cosa. Creía que podía demostrar diferencias físicas entre personas de diferentes etnias y usó la carrera para eso, sin preparación, sin condiciones reales de competencia. Pero el resultado no fue el que esperaba, porque en medio de ese escenario absurdo, los que supuestamente no tenían que rendir, rindieron igual, y algunos incluso mejor. Para ese momento ya no había ningún tipo de lógica. Corredores desorientados, otros desmayados al costado del camino, jueces que no sabían quién iba primero, autos levantando polvo que tapaba todo. Nada era claro, nada era justo, nada estaba bajo control. La carrera finalmente llegó a su final, pero no de la forma que cualquiera imaginaría. El mismo evento que había dejado corredores desmayados, que había incluido veneno, trampas, desorientación y decisiones absurdas una tras otra, fue considerado un éxito. El director de la carrera afirmó que había sido una gran demostración de resistencia humana. Hoy lo vemos como algo absurdo, casi como una historia exagerada, pero en ese momento esto era el futuro del deporte. Hay funciones de tu cuerpo que no dependen de vos, no porque sean difíciles, sino porque directamente no están en tus manos. Respirar es una de ellas. Podés intervenir por unos segundos, cambiar el ritmo, hacerlo más profundo, incluso frenarlo, pero no dura. En algún punto el cuerpo vuelve a tomar el control y respira por vos, siempre, como si hubiera una regla que no se puede romper. Y sin embargo, hay un hombre que pasó años intentando acercarse a ese límite, no para aguantar más, no para resistir, para ver qué pasaba si lo empujaba un poco más allá. Respira profundo y lo repite, llena de aire sus pulmones y lo suelta. Vuelve a empezar, hasta que algo empieza a cambiar. Y entonces hace lo más raro de todo. Suelta el aire y no vuelve a respirar. El cuerpo entra en pausa.
Pasan los segundos, más de los que deberían, sin urgencia, sin esa reacción inmediata que normalmente aparece. Hasta que ya no, y cuando finalmente vuelve a respirar, el aire entra. Pero no es solo alivio lo que se siente, hay algo más, una sensación extraña, ligera, casi agradable, como si el cuerpo respondiera de una forma distinta a lo habitual. Este hombre se llama Wim Hof, nació en los Países Bajos en 1959. Durante muchos años, su nombre no significaba mucho fuera de un círculo muy reducido. No era médico, no era científico, no tenía un laboratorio, pero hacía algo que empezó a llamar la atención. Se metía en hielo. Literalmente, baños congelados, en ríos en el invierno, horas enteras con el cuerpo expuesto a temperaturas que normalmente provocarían hipotermia. Y no era una sola vez, lo hacía y lo repetía con constancia. En 2007 corrió una media maratón descalzo en el Círculo Polar Ártico, sobre nieve, a temperaturas bajo cero. En 2011 permaneció casi 2 horas dentro de un recipiente lleno de hielo, en un evento público en los Países Bajos, sin que su temperatura corporal descendiera como se esperaría. Años antes, había intentado escalar el monte Everest en pantalones cortos y con botas, sin la protección térmica habitual. Tuvo que detenerse antes de la cima, pero no por el frío. Esto no eran intentos aislados, era consistente, hasta que dejó de ser una rareza, y alguien decidió medirlo. En 2011, en la Radboud University, un grupo de investigadores quiso entender qué estaba pasando. Lo expusieron al frío, monitorearon su temperatura, su ritmo cardíaco, su respuesta fisiológica. Esperaban ver lo de siempre, un cuerpo tratando de sobrevivir, pero no pasó así. Su temperatura no caía como debía. La respuesta inflamatoria era diferente. El sistema parecía comportarse fuera de lo esperado. Y lo más incómodo para ellos no fue el resultado, fue la conclusión, porque no parecía ser una capacidad única. Después empezarían a entrenar a otros pacientes y verían patrones similares. Ahí es donde todo cambia, porque deja de ser un hombre resistiendo el frío y pasa a ser algo más difícil de explicar. Un cuerpo que no responde como debe, cuando lo llevas a ciertos límites. El cuerpo humano tiene sistemas que no dependen de vos, no porque sean complejos, sino porque están diseñados para funcionar sin permiso. Respirar puede parecer voluntario, pero no lo es del todo. Y hay otros procesos que directamente no pasan por esa capa. La temperatura, la respuesta al frío, la inflamación. Todo eso forma parte de lo que se conoce como sistema nervioso autónomo, un conjunto de mecanismos que regulan lo esencial, lo que no puede fallar. Cuando el cuerpo detecta frío extremo, no pregunta, actúa. Los vasos sanguíneos se contraen, la piel pierde calor, aparecen los temblores, la temperatura interna empieza a descender. No es opcional y no es entrenable en condiciones normales, es una respuesta automática. Lo mismo pasa con la inflamación. Si el cuerpo detecta una amenaza, una bacteria, una toxina, activa una cascada de señales químicas, citoquinas, fiebre, reacción sistémica. No hay un botón para apagar eso. De hecho, durante décadas la idea fue bastante clara. El sistema autónomo no se controla, se regula solo. No se entrena, no se modifica a voluntad, porque si lo hiciera el cuerpo dejaría de ser confiable. Y sin embargo, hay registros, mediciones, datos que sugieren otra cosa. Como si en ciertos casos esa frontera no fuera tan fija como creíamos. El estudio que se hizo en 2011 en la Radboud University en Países Bajos fue bajo una prueba específica, no para ver cuánto frío podía soportar alguien, sino para ver algo más difícil de controlar, el sistema inmune. Para eso usaron una sustancia conocida, endotoxina bacteriana, un fragmento inofensivo, pero suficiente como para activar una respuesta real del cuerpo. Oké, Wim, dit is de endotoxine. Oké. Een hele laag hoeveelheid. Cuando se inyecta en voluntarios sanos, el efecto es bastante consistente. En pocas horas aparecen los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general y sobre todo una respuesta inflamatoria intensa, medible y predecible. No depende de la voluntad y no se puede frenar. Ese era el punto de partida. Primero lo aplicaron en condiciones normales, voluntarios sin ningún tipo de entrenamiento. El resultado fue el esperado. La respuesta apareció completa, sin excepciones. Después repitieron el procedimiento. Mismo protocolo, mismas mediciones, pero con una diferencia. Uno de los pacientes era Wim Hof, y esta vez la reacción no fue la misma. Los síntomas estuvieron ahí, pero más bajos y más breves. Los marcadores inflamatorios no marcaron los niveles habituales,
como si el cuerpo estuviera reaccionando, pero de otra manera, no bloqueado y no ausente. Distinto. Hasta ese punto podía parecer un caso aislado, pero la prueba no terminó ahí. El equipo de investigadores decidió entrenar a un grupo de voluntarios durante algunos días. Respiración, exposición al frío y concentración. Nada extremo y nada fuera de lo que él hacía. Después repitieron el experimento. Misma sustancia, mismo entorno controlado. Y esta vez los resultados empezaron a cambiar. No todos respondieron igual, pero varios demostraron el mismo patrón. Menos síntomas, menos respuesta inflamatoria, una reacción atenuada. Lo suficiente como para que ya no encajara en lo esperable. Porque si una sola persona podía hacerlo, era una anomalía. Pero si otros podían aprenderlo, entonces el problema ya no era la excepción, era la regla que estaba incompleta. Durante mucho tiempo lo que había pasado en ese laboratorio no tenía un lugar claro. No era un descubrimiento en el sentido clásico. No había una nueva molécula. No había una técnica médica lista para usarse. Pero había algo más incómodo. Una pregunta. Porque si una persona podía influir en una respuesta que se consideraba automática y otras podían acercarse a eso con entrenamiento, entonces había algo en ese modelo que faltaba. Y eso empezó a cambiar la forma de mirar ciertas cosas. La inflamación, por ejemplo. Durante años se entendió como una reacción que simplemente aparece. El cuerpo detecta una amenaza y responde. Pero después de estos resultados, algunos investigadores empezaron a considerar otra posibilidad. No que pueda apagarse, ni controlarse por completo, pero quizá que pueda modularse. Lo mismo empezó a pasar con la respiración. Algo que parecía básico, casi irrelevante, empezó a verse de otra manera. No solo como intercambio de oxígeno, sino como una forma de influir en el estado del cuerpo, en el estrés, en la activación, como si fuera una puerta de entrada a sistemas que siempre habían sido considerados inaccesibles. Y entonces aparece otra idea no tan cómoda, que ciertas respuestas que llamamos automáticas quizá no lo sean en todos los casos. No del todo, no siempre, no sin entrenamiento. No es una conclusión cerrada, no hay un consenso absoluto, pero hay algo que ya no vuelve atrás. Los datos están, los experimentos también. Y desde ese momento la pregunta dejó de ser si era posible y pasó a ser otra. ¿Hasta dónde? Hay funciones en nuestro cuerpo que no dependen de nosotros. Siguen ahí, funcionando, en silencio. Respirar, regular la temperatura, responder a una amenaza. Durante mucho tiempo la idea fue simple. Eso no se toca. No porque sea difícil, sino porque es un proceso automático que es lo que te mantiene con vida. Automático, confiable, fuera de discusión. Y sin embargo, hay casos que no encajan del todo en ese sistema. No lo rompen del todo, no lo reemplazan, pero lo empujan. Un poco, lo suficiente como para que aparezca una duda. Si ciertas respuestas pueden modificarse, aunque sea parcialmente, aunque sea bajo condiciones específicas, entonces el límite no está donde pensábamos, pero tampoco está del otro lado. No es control absoluto, no es libertad total sobre el cuerpo, es otra cosa, un margen, pequeño, difícil de alcanzar, todavía muy poco entendido, pero es real. Y quizá lo más interesante no es hasta dónde llega ese margen, sino que exista. Porque implica que hay partes del cuerpo que no están completamente fuera de tu alcance. Charles Osborne no tuvo hipo durante unos minutos, ni una tarde entera, ni una semana infernal que después se volvió una anécdota. Tuvo hipo durante 68 años. Sí, 68 años seguidos. Mientras escuchás esto, es probable que alguna vez hayas tenido hipo. Todos tuvimos hipo. Esa pequeña contracción absurda del cuerpo, que aparece sin permiso, molesta un rato, da vergüenza si estás con personas. Después se va, a veces tomando agua, a veces aguantando la respiración, a veces sin hacer nada, esperando. Pero en el caso de Charles, no se fue nunca. En el tiempo que te llevó a escuchar este párrafo, Charles ya habría tenido hipo decenas de veces. Su cuerpo quedó atrapado en un reflejo involuntario que se repetía una y otra vez, todos los días de su vida, durante décadas. Al principio los espasmos llegaban con un ritmo brutal, cerca de 40 veces por minuto. Con los años la frecuencia bajó, pero nunca desapareció. Incluso en su vejez, seguía teniendo hipo alrededor de 20 veces por minuto, uno cada 3 segundos, sin descanso. Eso significa que durante años enteros tuvo que hablar, comer, dormir, trabajar e incluso relacionarse con otras personas, mientras su propio cuerpo lo interrumpía constantemente. No era una rareza simpática, y dejó de ser una especie de dato curioso.
Esto era una condena física tan absurda que cuesta creer que haya sido real. Con el tiempo, Charles se volvió famoso con algo que nadie querría convertir en una identidad: ser el tipo del hipo interminable. Un caso tan extraño que terminó entrando en los récords mundiales. Pero detrás de ese título casi cómico, había algo mucho más inquietante. Un ser humano obligado a convivir con una falla inexplicable de su propio organismo durante casi toda su vida adulta. Y lo peor no es solo que pasó, lo verdaderamente aterrador es que todo habría empezado con un accidente aparentemente común, una caída, un golpe, un instante mínimo que, sin que nadie lo imaginara, pudo haber cambiado su vida para siempre. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta hipo. El año era 1922, en Nebraska, Estados Unidos. Charles Osborne no era famoso, no tenía ningún récord, no era un caso médico. Era un granjero y ese día estaba haciendo algo completamente normal. Estaba pesando un cerdo, nada más. Un animal de más de 150 kilos, peso muerto, difícil de controlar. Un trabajo rutinario. Uno de esos momentos que no tienen nada de especial, hasta que algo falla. En medio de la tarea, Charles perdió el equilibrio, se resbaló, cayó hacia adelante. El peso del animal lo arrastró y su cuerpo impactó contra el suelo con fuerza. Tampoco fue una caída muy espectacular. No hubo sangre ni algún hueso expuesto. De hecho, cuando se levantó pensó que estaba bien, pero no lo estaba, porque en algún punto invisible de ese impacto, algo se rompió dentro de su cuerpo. Algo mínimo, algo imperceptible. Tal vez un vaso sanguíneo de su cerebro, del tamaño de la punta de un alfiler, suficiente para apagar el interruptor que detiene el hipo. Y en ese mismo instante empezó. Al principio no fue alarmante, un espasmo, otro más, como cualquier hipo normal, pero los minutos pasaron y no se fue. Las horas pasaron y no se fue. Los días empezaban a acumularse y el hipo seguía ahí, constante, implacable, como si su cuerpo hubiera quedado en un error del cual no podía salir. Charles hizo lo que hubiera hecho cualquier persona, de esperar. Probó aguantando la respiración, tomando agua, asustándose, todo eso que en cualquier persona suele funcionar, pero nada cambió. Entonces empezó la búsqueda, médicos, especialistas, consultas, una tras otra. Algunos ni siquiera entendían qué estaba pasando, otros intentaban soluciones improvisadas, remedios caseros o técnicas raras, pero nada funcionaba. El hipo seguía, siempre, interrumpiendo cada momento, cada intento de volver a la normalidad. Y lo más inquietante es que nadie le podía explicar a él por qué. Ya no era un granjero que tuvo un accidente. Ahora era un hombre que ya no podía recordar cómo era el silencio de su propio cuerpo. ¿Cómo se vive así? Esa es la pregunta que todos se hacían, porque Charles no se encerró en una habitación a esperar el final. Charles decidió vivir, pero tuvo que aprender a hacerlo de nuevo, desde cero. Intenta dormir cuando tu pecho cada 3 segundos salta. Intenta comer algo sólido, con el miedo constante a atragantarte, porque tu garganta se cierra sin aviso. Nada era automático. Todo requería atención, todo requería un sumo control. Charles tuvo que inventar su propia forma de existir. Aprendió a respirar distinto, a robar pequeños instantes de aire entre cada espasmo, a sincronizar su cuerpo con el error. Lo hizo tan bien que con el tiempo el sonido desapareció. El hipo seguía ahí, sacudiendo su diafragma, pero el hip ya no salía de su boca. Era una batalla silenciosa, segundo tras segundo, día tras día. Y a pesar de todo, se casó, tuvo 8 hijos, siguió trabajando, construyó una vida entera dentro de un problema que nunca se fue. Pero el mundo empezó a mirarlo distinto. Dejó de ser Charles, el granjero de Nebraska, para convertirse en el hombre del hipo. Su historia empezó a circular, primero en diarios, después en radio, más tarde en televisión. Y con la fama llegaron las soluciones. Miles de personas estaban convencidas de que podían curarlo. Le escribían cartas, le mandaban recetas, ideas, promesas. Probá con un susto fuerte. Probá haciendo esta mezcla específica de hierbas. Probá con electricidad. Algunos intentos eran ingenuos, otros eran directamente un peligro. Un amigo incluso decidió probar algo más extremo. Tomó una escopeta, se paró detrás de él y disparó. El sonido fue ensordecedor. Charles se pegó el susto de su vida. Pero el hipo ni siquiera se inmutó, nada lo detenía, nada lo alteraba. Era como si ese error en su cuerpo estuviera fuera del alcance de cualquier posible solución humana. Y así pasaron las décadas. Vio pasar guerras, vio al hombre llegar a la luna, vio a sus hijos crecer, y en todo ese tiempo hubo algo que jamás cambió. Ese ritmo constante en su pecho, ese recordatorio permanente de que algo en algún momento se había roto. Hasta que un día, después de 68 años, el ruido se detuvo. Pero no por las razones que todos imaginaban. Durante casi 70 años, sin aviso, sin tratamiento, sin una explicación clara, el hipo se detuvo. Después de décadas de ruido constante,
de espasmos inevitables, de interrupciones cada pocos segundos. Su cuerpo volvió al silencio. Un silencio que no conocía su cuerpo desde los 28 años. Por primera vez en casi toda su vida adulta, pudo respirar sin pensar en respirar. Pudo comer sin calcular el momento exacto. Pudo hablar sin adaptarse. Dormir sin interrupciones. Algo tan básico, tan automático, que ninguno de nosotros jamás se detiene a valorar. Pero para él era completamente nuevo, como si le hubieran devuelto un cuerpo que ya no se acordaba cómo se sentía. Y sin embargo, ese silencio llegó tarde, porque apenas unos meses después, en 1991, Charles murió. No por el hipo, no por el accidente, sino por causas completamente ajenas a todo eso. Como si su cuerpo, después de haber sostenido ese error durante casi 70 años, finalmente hubiera soltado. Y con eso hubiera terminado su historia. Y tal vez eso es lo más inquietante de todo. No el hipo, no la duración, no el récord, sino la idea de que algo tan pequeño, tan invisible, puede cambiar una vida entera, durante décadas, sin que nadie pueda hacer nada. Y que todo eso pueda desaparecer, tan inexplicablemente como comenzó. Porque mientras escuchaste esta historia, tu cuerpo hizo miles de cosas por vos. Respiró, reguló, ajustó y en silencio, sin que lo notaras. Y ahora probablemente lo estés sintiendo, ese silencio, ese funcionamiento perfecto que das por hecho, hasta que un día deja de serlo. El hombre que salvó al mundo de una tercera guerra mundial. Hay decisiones que no deberían existir, no porque sean difíciles, sino porque implican algo que una persona nunca tendría que cargar, la posibilidad de estar equivocada y que eso lo cambie todo. Durante años esa posibilidad existió como una idea, lejana, abstracta, algo que parecía pertenecer más a discursos políticos que a la realidad, hasta que dejó de serlo. Un sistema detectó algo, y lo detectó más de una vez, hasta lo mostró como un hecho. Misiles en camino, y no uno, varios. En ese momento ya no había espacio para interpretaciones más amplias. Todo estaba diseñado para solamente una cosa: responder. La lógica era simple. Si el sistema confirmaba un ataque, había que actuar, y en medio de ese proceso había alguien cuya función no era cuestionar demasiado, era confirmar, transmitir y cumplir. Sin embargo, en ese punto exacto, algo comenzó a no encajar, no en el sistema, ni en la cadena de mando, en los datos, porque todo indicaba que el ataque era real, pero al mismo tiempo, eso no tenía sentido, porque a veces no se trata solamente de que algo parezca posible, sino de que, al mirarlo bien, deja de tener sentido. No era un momento cualquiera. En 1983 la Guerra Fría no era solo una tensión constante, era un equilibrio inestable, sostenido más por el miedo que por la confianza. Semanas antes, un avión comercial surcoreano, el KAL-007, había sido derribado por la Unión Soviética, por desviarse de su ruta. Murieron 269 personas. La reacción fue inmediata. Estados Unidos endureció su discurso, y del otro lado, la Unión Soviética empezó a interpretar cada movimiento como una posible amenaza. No era paranoia, era un sistema trabajando bajo presión enorme. Ambos bloques sabían que un error podía ser interpretado como un ataque, y que una interpretación equivocada podía escalar en minutos. Por eso existían sistemas automáticos de detección, satélites capaces de identificar lanzamiento desde el espacio, sensores que analizaban trayectorias, protocolos diseñados para transformar señales en decisiones. Todo estaba pensado para reducir la duda, para achicar ese tiempo entre detectar y responder, porque en ese tipo de escenarios, la duda no es una herramienta, es un riesgo. Esa noche, en uno de esos centros de control soviéticos, todo seguía ese mismo esquema. Pantallas prendidas, datos que llegaban de forma constante, indicadores que se actualizaban en tiempo real. Nada parecía fuera de lugar, hasta que uno de esos indicadores cambió, y con él cambió todo lo demás. La señal que no debería existir. El protocolo no contemplaba dudas. La señal que apareció en la pantalla de Stanislav Petrov estaba diseñada para ser clara, inequívoca, automática. Un lanzamiento, después otro y otro más. 5 misiles balísticos intercontinentales detectados por el sistema satelital soviético OKO, una red de alerta temprana implementada a comienzos de los años 80 para detectar lanzamientos desde territorio estadounidense. La computadora no dudaba, estaba hecha para no dudar. Petrov
sí dudó. No había ruido en la sala, pero todo empezó a volverse rígido. Las luces, los paneles, las caras de las personas. Cada operador sabía lo que significaba esa secuencia. Informar de inmediato la cadena de mando. De inmediato, no interpretar, no analizar, informar, porque el tiempo no alcanzaba. Si esto era real, la Unión Soviética tenía solamente minutos para responder antes del impacto. La doctrina era simple: represalia inmediata. Pero había algo que no cerraba. 5 misiles, no eran cientos. 5 misiles no era un ataque planificado para destruir, desarmar al enemigo. Petrov conocía la lógica militar, y un primer golpe nuclear no era algo limitado. Era una aniquilación total o no era nada. Miró la pantalla otra vez. El sistema marcaba ataque confirmado. Pero ese sistema era nuevo, no había sido probado en condiciones reales. Dependía de satélites que interpretaban señales, calor, reflejos y patrones. No era infalible. Nada era infalible. El teléfono estaba ahí. Un solo llamado y todo avanzaba sin vuelta atrás. Petrov no tenía autorización para cuestionar al sistema. Su función era un engranaje, no un filtro. Sin embargo, una de las opciones, si se equivocaba, era que ese error terminara en informes. Pero si se equivocaba de la otra manera, el error terminaba en ciudades. Respiró, no mucho, lo justo, y decidió hacer algo que el sistema no contemplaba: esperar. Esperar no era una opción contemplada. Era, en el mejor de los casos, una forma de desobediencia. El sistema seguía activo, no había cambiado nada. Las pantallas insistían en lo mismo: lanzamiento detectado, trayectoria en curso, impacto estimado. El reloj, en cambio, sí avanzaba. Cada segundo que pasaba jugaba en contra. Si los misiles eran reales, ese margen que Petrov estaba consumiendo no volvía. La represalia dependía de ese aviso. Sin él, la ventana de respuesta se reducía prácticamente a nada. Pero si no eran reales, había un segundo sistema. No para detectar el inicio, sino para confirmar lo que ya estaba en camino: los radares terrestres. En ese momento no mostraban nada, ni un punto, ni una señal, ni un objeto entrando. No era una contradicción, era una limitación. Esos radares no podían ver más allá del horizonte. Solo funcionaban cuando los misiles ya habían avanzado lo suficiente como para ser visibles desde tierra. Antes de eso no existían para ellos. Era demasiado pronto. La ausencia de confirmación no resolvía nada. Solo dejaba en claro que la única verificación independiente llegaría tarde. El sistema satelital, en cambio, no tenía dudas. Volvió a marcar alerta. 5 misiles. La asimetría era completa. Un sistema afirmaba, el otro todavía no podía decir nada. Y el tiempo entre ambos no era técnico. Era decisivo. La sala seguía en silencio, pero ya no era un silencio neutro. Era presión acumulada. Cada operador entendía el punto en el que estaban, aunque nadie dijera nada. El procedimiento no incluía ese tipo de espera. Petrov hizo el cálculo que nadie pidió: que el ataque real no empezaba así, no con 5 misiles. El teléfono seguía ahí. Del otro lado no iba a haber interpretación, iba a haber ejecución. El radar seguía sin poder confirmar nada, y el margen se estaba cerrando. Petrov apoyó la mano cerca del teléfono y decidió agregar un poco más de suspenso. Lo que aparecía en la pantalla no eran misiles, eran datos. El sistema interpretaba señales. No veía el hecho, sino la huella del hecho. Y eso no era lo mismo. No aparecían más que 5 misiles, pero tampoco desaparecían esos 5 misiles. La señal se sostenía, lo suficiente como para ser creíble, pero no lo suficiente como para ser incuestionable. Había algo en esa repetición que no terminaba de cerrar, no en la forma, sino en el sentido. Y el sistema no podía detectar esa diferencia. No podía preguntarse si lo que estaba viendo tenía lógica, solo podía responder coincidencias y actuar en consecuencia. Para la máquina eso era suficiente, pero para Petrov no. El tiempo se terminó. No porque el reloj marcara un límite claro, sino porque ya no quedaba nada más que esperar. El sistema había dicho lo suyo. El radar todavía no podía decir nada. Y el margen entre ambos ya no se podía estirar. El procedimiento no contemplaba ese punto. No había ninguna instrucción para cuando dos sistemas no coincidían en el tiempo. Había que elegir y el teléfono estaba ahí. Era el siguiente paso. Una vez activado el protocolo, la decisión dejaba de ser suya. Petrov seguía sin tener información nueva. No había nuevos datos, ni correcciones, ni nuevas confirmaciones. Solo lo mismo, el perturbador número 5. Suficiente para activar una respuesta, pero insuficiente para explicarla. La sala seguía en silencio. Nada intervenía. No porque no supieran qué hacer, sino porque el sistema ya había decidido por ellos. Solo faltaba validarlo, pero Petrov no lo validaba. No elevó la alerta. Dejó el teléfono donde estaba y declaró que era una falsa alarma. No tenía cómo comprobarlo, pero en ese momento esperar ya no era una opción. Y confirmar tampoco.
después de decidir. No pasó nada, y eso no significaba alivio. Significaba espera, porque si el sistema tenía razón, lo que venía no dependía de ellos. Dependía del tiempo que tardaran esos misiles en cruzar la mitad del planeta. No muchos minutos, pero suficientes como para que cada segundo empezara a pesar. El procedimiento ya no servía, la decisión ya estaba tomada, y no había forma de corregirla. Si Petrov se había equivocado, no iba a haber una segunda oportunidad. No iba a haber tiempo para entender el error. La sala seguía funcionando, pero ya no tenía un propósito. Las pantallas seguían activas y los datos seguían llegando. Y nada cambiaba. Seguía ese maldito número 5, pero ahora ya no importaban como detección, importaban como referencia. Porque si esos misiles eran reales, estaban en camino y cerca, y tendrían que estar apareciendo en los radares, o en el impacto directamente. Cada segundo que pasaba sin nada no confirmaba que Petrov tuviera razón. Solo hacía más incómoda la duda, porque el sistema podía haberse adelantado, podía haber detectado antes de tiempo, y ese margen todavía podía estar corriendo. Nadie hablaba. Petrov miraba las pantallas, esperando que algo cambiara, cualquier cosa, pero no aparecía nada. Y en ese vacío empezó a hacerse evidente algo incómodo. Tal vez no iba a aparecer nada. Y si eso era así, entonces lo que el sistema había mostrado durante minutos no era un ataque. Era otra cosa, algo que parecía real, lo suficientemente real como para activar todo, pero no lo suficientemente real como para existir. Lo que finalmente aparece. Y el tiempo siguió avanzando. En algún punto dejó de ser una espera abierta, porque había un límite. Un momento a partir del cual, si los misiles eran reales, ya no deberían ser solo una señal de satélite. Tendrían que estar ahí, en los radares o entre ellos. Ese momento llegó y no aparecía nada. Los radares terrestres empezaron a cubrir el espacio donde esos misiles tendrían que estar. No había horizonte que los ocultara, y se había acabado el margen técnico. Si algo estaba ahí, tenía que empezar a verse, pero no había nada. Ni trayectorias, ni objetos, ni confirmación. Solo vacío. No fue instantáneo. No hubo un segundo exacto donde todo se resolvió. Durante un tiempo la duda seguía ahí. Cada nuevo barrido del radar podía cambiarlo todo, pero no lo hacía. La línea del radio barría, pero nada aparecía. Y en esa repetición algo empezó a cambiar, pero no ahí en las pantallas, sino en lo que significaban. Los datos seguían llegando sin cambios. El sistema no se había detenido, no había retrocedido, no había puesto tampoco en duda todo lo que había mostrado antes. Seguían afirmando lo mismo, pero ya no importaba. Porque por primera vez desde que empezó todo, había algo con que compararlo. Y esa comparación no lo sostenía. De un lado, una señal que insistía. Y del otro, un espacio vacío donde ya tendría que haber una señal. Entre los dos, una diferencia imposible de ignorar. Petrov no necesitó confirmación oficial. No hizo falta que alguien le dijera que tenía razón, porque en ese punto la diferencia entre una señal y un hecho ya no era una idea, era visible. Y lo que estaba viendo no era un ataque, era la ausencia total de uno. Lo que el sistema creyó ver. No hubo misiles, pero sí hubo algo. El sistema no había inventado una señal desde cero. Había reaccionado a un estímulo real. Algo que estaba ahí, algo que encajaba. Y el problema no era la detección, sino la interpretación. Con el tiempo, al analizar lo ocurrido, empezó a aparecer una explicación. No inmediata y no evidente, pero suficiente. Los satélites no estaban viendo objetos, estaban viendo luz, intensidad de luz, reflejos. Y en una combinación muy específica de condiciones, la luz del sol se había proyectado sobre nubes altas, generando un patrón que el sistema identificó como el lanzamiento de un misil. No porque se pareciera un poco, sino porque coincidía perfectamente. En intensidad, en forma, en comportamiento. Coincidía con todo lo que había sido entrenado el sistema para reconocer. Y eso era suficiente. El error no estaba en que el sistema funcionara mal, estaba en que funcionaba exactamente como había sido diseñado. Reconocer patrones, sin contexto, sin intención, sin duda. Para una máquina, esas señales no se diferenciaban de un ataque real, pero para una persona sí. Pero esa diferencia no estaba en los datos, estaba en la decisión de no confiar completamente en ellos. Y durante unos minutos esa diferencia no la hizo el sistema, la hizo Petrov. ¿Qué pasó después? Lo que acababa de pasar no tenía precedentes claros, no estaba en los manuales, no formaba parte de ningún procedimiento. Sin embargo, no hubo celebración, ni felicitaciones, ni reconocimiento inmediato. Porque para el sistema, lo que había pasado no era nada extraordinario. Oficialmente no había existido ningún ataque, y por lo tanto tampoco había existido ninguna decisión crítica. Todo había quedado en una falsa alarma, un error técnico, y eso era un problema. No por lo que había pasado, sino por lo que implicaba. Porque si el sistema se había equivocado, no era confiable. Y si no era confiable, todo lo que dependía de él quedaba en duda. Dentro de la cadena de mando soviética, el incidente fue analizado como una falla del sistema de alerta temprana.
Y en ese análisis aparecía una figura concreta. Yuri Botinstev, uno de los responsables del sistema, reconstruiría años después lo que pasó. Pero en ese momento, el foco no estaba en la decisión de Petrov. Estaba en el error. Se revisaron informes, se realizaron procedimientos, se buscaron responsabilidades, no para entender lo que había hecho, para entender qué había salido mal. Y en ese análisis su decisión no encajaba del todo, porque no había seguido el protocolo, había esperado, dudado, había interpretado. Exactamente lo que el sistema estaba diseñado para evitar. Durante un tiempo su lugar no fue claro, no era un héroe, pero tampoco un error, era algo más incómodo. La prueba de que en un momento hipercrítico, el sistema no había sido suficiente y que alguien había tenido que hacer algo que no estaba previsto. Lo que no podía admitirse. El problema entonces no era el error, era reconocerlo. Porque si el sistema había interpretado mal una señal tan crítica, entonces no era solo una falla puntual, era una grieta, una que no se podía permitir. Todo estaba construido sobre una idea simple, que la detección era confiable, que la respuesta debía ser inmediata, que dudar era un riesgo. Aceptar lo que había pasado implicaba cuestionar todo eso. Implicaba admitir que en el momento más sensible, el sistema había fallado en lo único que no podía fallar. Y peor todavía, que no fue corregido por otro sistema, ni fue corregido por un protocolo. Había sido corregido por una persona, alguien que decidió no hacer lo que tenía que hacer. Y eso no fortalecía el sistema, lo debilitaba, porque introducía algo que no podía medirse, ni programarse, ni garantizarse. El criterio, la duda, la interpretación, todo lo que el sistema estaba diseñado para eliminar. Por eso lo que había pasado no podía convertirse en un ejemplo, no podía enseñarse y no podía repetirse. No sin poner en riesgo la lógica sobre lo que estaba funcionando todo. Y en ese sentido la decisión de Petrov no fue un acierto, era una anomalía que había funcionado, pero que no podía formar parte del sistema sin cambiarlo todo. Lo que no se contó. Lo que pasó no se hizo público, no en ese momento ni en los años siguientes. No hubo informes abiertos, no hubo explicaciones, ni registro accesible de lo que había pasado esa noche. El evento quedó contenido dentro del sistema, clasificado, reducido a documentos internos, a revisiones técnicas, a análisis que no salían de ese circuito. No porque no fuera importante, sino porque no podía ser importante. Hacerlo visible implicaba reconocer todo lo que no funcionó, el error del sistema, la dependencia de una interpretación humana, la fragilidad de una decisión que se suponía automática. Nada de eso era conveniente. Era mucho más simple que no hubiera pasado nada, que quedara como una falsa alarma más, como un episodio menor dentro de un sistema que, en apariencia, seguía funcionando. Petrov volvió a su vida, sin reconocimiento público, sin una narrativa que explicara lo que había hecho. Durante años su decisión no existió fuera de ese entorno. No porque alguien lo negara activamente, sino porque no había lugar para esa decisión. Porque no encajaba. No era una victoria. No era un procedimiento correcto. No era algo replicable. Era una excepción. Y las excepciones en sistemas diseñados para no fallar no se cuentan. Se absorben, se diluyen, hasta que dejan de ser visibles. Cuando la historia aparece. Durante años no pasó nada. No porque no hubiera pasado nada importante, sino porque nadie fuera de ese entorno sabía lo que había pasado. La historia no se contaba, no circulaba, hasta que con el tiempo empezó a aparecer. No de golpe y no como un anuncio, como fragmentos aislados, datos que empezaban a salir de informes y reconstrucciones posteriores. En 1998, por ejemplo, el periodista David Hoffman publicó un análisis en el Washington Post, basado en testimonios y documentos que permitían reconstruir lo que pasó esa noche. No como una historia cerrada, como piezas sueltas, relatos que no formaban parte de una versión oficial, que no habían sido diseñados para ser contados. La Unión Soviética ya no era la misma, el contexto había cambiado, y con ese cambio ciertas cosas empezaron a hacerse visibles, entre ellas lo que pasó esa noche, no como un evento puntual o una historia construida, como un caso, uno más, algo que al principio parecía técnico, una falsa alarma, un sistema que había interpretado mal una señal. Pero a medida que se reconstruían los detalles, empezaba a notarse otra cosa. Durante mucho tiempo el foco no estuvo en una persona. En los primeros relatos lo central era el fallo del sistema. Petrov aparecía como parte del turno, no como la decisión, una pieza dentro de un evento más grande. Pero a medida que esa historia empezaba a ordenarse, su lugar se volvía difícil de ignorar, porque en un sistema que funcionaba sin margen, alguien había introducido una pausa, y esa pausa había cambiado el resultado. ¿Cómo se empezó a entender?
Durante mucho tiempo lo que pasó esa noche no tuvo un significado claro. No había forma directa de medirlo, no hubo consecuencias visibles y no hubo otro evento puntual con el cual compararlo. Solo una decisión y un resultado silencioso. Recién con los años, cuando la historia comenzó a reconstruirse, apareció una segunda lectura. No desde adentro, sino desde fuera. A partir de estos testimonios, documentos y reconstrucciones posteriores a la caída de la Unión Soviética, todo se empezaba a ordenar. Y ahí la pregunta cambió. Ya no era si la alarma había sido falsa, era otra cosa. ¿Qué había pasado exactamente en ese momento? En el que todo indicaba algo y alguien decidió otra cosa. Esa diferencia no estaba en los datos ni en las pantallas. Estaba en la decisión. Y con el tiempo eso empezó a pesar de otra manera. No como un detalle técnico, sino como un punto difícil de encajar. Porque no había un procedimiento para eso. No había una regla que indicara hacer eso. Y sin embargo pasó. Y llegó un momento en que era imposible contar lo que pasó esa noche sin detenerse en una sola cosa. En el momento en que todo avanzaba en una dirección y alguien hizo exactamente lo contrario. Demasiado tarde. Después de esa noche, Petrov no salió convertido en héroe. Su superior, Yuri Botin-Stev, llegó a decir después que al principio fue elogiado, pero la historia no siguió por ahí. Según el propio Petrov, no recibió una recompensa formal. Al contrario, terminó siendo reprendido por errores en el libro de guardia, en medio de una situación que dejaba en evidencia fallos demasiado sensibles del sistema soviético. Poco después dejó de ser puesto. En 1984 dejó el servicio militar y pasó por un instituto de investigación vinculado al mismo sistema, antes de retirarse definitivamente. Cuando la historia comenzó a hacerse pública después de los años 90, uno de los puntos de quiebre fue la publicación de las memorias de Botin-Stev, además del artículo publicado por David Hoffman en The Washington Post. Fueron clave para reconstruir lo que pasó esa noche. El reconocimiento llegó tarde. En 2004 recibió un World Citizen Award en Nueva York. En 2012 fue distinguido con el German Media Award. En 2013 recibió el Dresden Peace Prize. Pero para entonces Petrov ya estaba lejos de todo eso. Vivía en Friasino, cerca de Moscú. Su esposa había muerto de cáncer en 1997. Y cuando él murió el 19 de mayo del 2017, su muerte ni siquiera se conoció enseguida. Trascendió públicamente varios meses después. Tal vez eso también nos diga algo sobre la historia. Que una de las decisiones más importantes del siglo XX no terminó con un desfile, ni con un monumento, ni con una victoria visible. Terminó con un hombre envejecido, viviendo en silencio, al que el mundo tardó décadas en mirar de frente. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Por cierto, en algunos países y dispositivos ya hay habilitada una opción que se llama Hype. Es un botón que dice Hype. Si lo presionas ahora me ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Gracias.